buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su espacio, el nuevo diario en la tarde, el programa número 1 todas las tardes en la República Dominicana y en el mundo. Amigos, estamos conectados a través de la plataforma del Nuevo Diario TV, pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube, pueden también seguirnos en Twitter y también pueden poner este programa en pantalla completa. Si usted tiene un Smart TV, una televisión con acceso al internet, puede usted también sintonizarnos a través de su pantalla grande. Amigos, también pueden ver esta programación en www.elnuevodiario.com.do. Estaremos leyendo sus comentarios más adelante y queremos que ustedes hagan sus preguntas para una persona que está con nosotros la tarde de hoy, un invitado especial a este espacio, que estaremos conversando sobre la política, sobre cómo está la República Dominicana desde la perspectiva de él en este momento. Vamos a intercambiar también posiciones sobre lo que tiene que ver la geopolítica en América Latina y también en otras partes. Vamos a conversar hoy con el doctor Guillermo Moreno. Bienvenido, Guillermo, a este espacio, un espacio de la juventud y especialmente de esos amigos que nos ven de todas las edades, específicamente en las provincias del país y también en otras latitudes como los Estados Unidos, Puerto Rico y toda Europa. Guillermo, gracias por estar en este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bienvenido. Euclides y Jaime. Así es. Don Guillermo, nosotros hemos visto este fin de semana usted muy activo en cuanto a posiciones, pronunciamientos. Y vamos a entrar por el tema que vincula a la República Dominicana con Venezuela. Vimos una posición de su parte que tiene que ver con criticar con lo que hizo la República Dominicana de votar en contra en la OEA. Usted incluso dijo que cómo la República Dominicana se atreve a hacer causa común con la OEA y mencionó a los nacionalistas, que dónde están los nacionalistas dominicanos que en esta ocasión están apoyando que la República Dominicana intervenga en asuntos de otros países. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre este tema? Bueno, en primer lugar, de nuevo agradecerles la invitación a Euclides y a ti, Jaime. Y es muy oportuna tu pregunta y tu reflexión. Resulta que nosotros lo que hemos planteado, y lo hicimos público, y lo hicimos también de frente, como nos gusta hacer las cosas, es nuestro rechazo a la violación del principio de no intervención como Estado. Es decir, existe una comunidad internacional y los estados que están conformadas por estados, y los estados están protegidos o deben preservar primero la capacidad de la autodeterminación como Estado, como nación, como pueblo, y en segundo lugar su independencia y y por tanto no pueden estar objeto de intervención en sus asuntos internos. Para un país como la República Dominicana, quiero subrayar eso, es muy delicado hacer coro con otros países para propiciar la intervención en los asuntos internos de otro Estado. Porque el coro que hoy hacemos respecto de otro Estado, mañana ese mismo coro puede hacerse respecto de República Dominicana, que también tenemos asuntos internos. Por eso es que lo sano, lo correcto es que los ciudadanos de los países sean los que resuelvan los problemas de sus países. Yo no quiero que ningún extranjero venga a decidir el destino de la República Dominicana. Y así como yo no permito ni acepto que ningún extranjero venga a decidir los asuntos de la República Dominicana, todo lo contrario. Lo que nosotros hacemos aquí es nosotros
trabajar, luchar, esforzarnos por nosotros encontrarle salida y a los problemas de este país. Así como nosotros hacemos ese esfuerzo, tampoco nosotros podemos intervenir en los asuntos internos de otro país. Y por eso entonces nosotros fijamos esa posición, la posición de criticar que el gobierno dominicano en la OEA fuera parte de ese conglomerado de países violando el principio de no intervención. Esa fue la cuestión. Eso no significa asumir posición respecto de lo que está pasando en esos países. Es decir, en cada país hay cosas que a uno le gustan y cosas que no le gustan. En España, por ejemplo, hay un rey. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Respetar que en España haya un rey y que el régimen sea nobiliario. Entonces hay una monarquía parlamentaria. En China hay un partido único. Entonces en China hay otro sistema político. Nadie se puede, a mí ni me agrada la monarquía parlamentaria, ni me agrada, ni asumo, ni estoy de acuerdo con un partido único. Ahora bien, nadie puede erigirse en criterio de verdad para decidir lo que compete decidir a los ciudadanos de cada país. Ese es el principio de no intervención. Y ese principio de no intervención, que tiene mucho que ver con el respeto de la soberanía y de la independencia de cada país, su correlativo es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Son los pueblos los que se organizan, se dan sus instituciones, se dan sus autoridades, se dan su régimen político. Y entonces los demás tenemos que aprender a respetar lo que cada pueblo se autodeterminó en su sistema económico, político y social. En ese sentido, doctor, en su intervención usted señala que con este pronunciamiento del gobierno rompe con la Constitución, con el artículo 3 habla claramente de la política, del manejo de la política exterior. Ahora bien, ¿no sería muy indiferente República Dominicana ante una crisis humanitaria que se vive en Venezuela, donde República Dominicana por primera vez en mucho tiempo da un voto disidente en contra de prácticamente un gobierno ilegítimo que se vive en Venezuela? Y le digo esto respetando su criterio de la no intervención, pero no en su discurso se parecería a usted a Andrés Manuel López Obrador en México, cuando establece que la mejor política exterior es la interior y desconoce prácticamente un mundo globalizado, que ya prácticamente no existen fronteras. Entonces ya esa crisis que hoy vive Venezuela repercute negativamente en República Dominicana y en toda la región por ese tráfico, esa migración masiva, ese éxodo de venezolanos que buscan mejor vida, como también tenemos con los haitianos que están más próximos aquí, y de una u otra forma afecta ya ese problema que afecta tanto a Venezuela y que está afectando también a Nicaragua, a nivel regional, me explico. Usted con esa posición, que la respeto, vuelvo y reitero, ¿no cree que se aleja mucho de lo que está pasando en el mundo, que de una u otra forma afecta lo que pasa en República Dominicana? Fíjate, tú tocaste un caso que para que nos entendamos mejor nos ayuda. Hay muchos países que han propugnado porque la solución del problema haitiano sea a costa de República Dominicana. ¿Y cuál es su opinión? Nosotros hemos planteado la problemática haitiana tiene que ser asumida por un concierto de voluntades en Haití. Y además de eso, no solamente por los haitianos, sino también con la colaboración y cooperación y el diálogo de la comunidad internacional. Pero no puede ser a costa de la República Dominicana, porque esa es la salida más fácil para potencias como Francia o Estados Unidos u otras que en vez de que tienen responsabilidades históricas con la crisis haitiana, y sin embargo entonces la salida más fácil es desmovilizar la frontera, abrir la frontera y entonces buscar una salida en República Dominicana. Entonces, así como nosotros
rechazamos que la comunidad internacional apueste a que la salida de la problemática haitiana sea a costa de o en la República Dominicana, así, y apostamos porque haya un diálogo. Lo que le compete a un organismo como la Organización de Estados Americanos no es, en una crisis como la que vive Venezuela, no es apostar a la confrontación, es apostar al diálogo, apostar a buscar mecanismos de diálogos y de entendimiento, porque al final la confrontación a lo que puede llevar es una guerra civil, y en una guerra civil no hay ganadores y perdedores, solo perdedores. Entonces, el organismo de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, lo que tienen es que propiciar mecanismos, ser persistente en abrir mecanismos de diálogo, porque al final a todo lo que nos conviene es el diálogo, la cooperación y la paz. Y estos son principios que nosotros los enarbolamos desde siempre en Alianza País. Son parte de nuestras documentos fundamentales, de nuestras normas, de nuestros principios rectores. Nosotros propiciamos y abogamos somos contrarios a la guerra, al intervencionismo, somos contrarios a toda forma de colonialismo y propugnamos por la cooperación, el diálogo y la paz como modo de solución de los conflictos internacionales. Y un organismo internacional entonces tiene que propiciar eso. Y en eso no nos podemos cansar. Nosotros no nos podemos cansar de seguir propiciando que haya una solución pacífica a la problemática que hay en Haití, o a la problemática que hay en Venezuela, o a la problemática, hoy día hay una problemática también muy seria en Nicaragua. Tenemos que buscarle también una solución vía el diálogo. ¿Usted, doctor, considera que Venezuela está en un régimen dictatorial en este momento? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una formalidad, un régimen que se plantea con formas democráticas. Y, digamos, normalmente uno reduce o plantea que estamos frente a un régimen dictatorial en términos estrictos, cuando es el fruto de una dictadura, digamos, de un golpe de Estado, cuando desaparecen las instituciones. Entonces, en el caso, eso es en cuanto a la formalidad. Muchas veces, detrás de la formalidad democrática se esconden regímenes dictatoriales. Y le pongo un ejemplo. Nosotros podríamos decir que en la República Dominicana hay un régimen dictatorial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un partido político que lleva casi 20 años en el gobierno, que gana elecciones con fraude, que usa recursos del Estado para ser reelecto, como hizo Danilo Medina en el año 2012, que incluso compra legisladores para modificar la Constitución, que ahora mismo está haciendo aprestos para de nuevo comprar legisladores y garantizarse un tercer mandato, o por lo menos pretender un tercer mandato. Entonces, además de eso, el PLD no solamente es eso. ¿Dónde se toman las decisiones de los órganos del Estado Dominicano? En el comité político. En el comité político. Entonces, ¿qué estamos? Ahí tenemos un partido único y tenemos un partido que entonces tiene el control de todos los mecanismos del Estado. Y con el control de todos esos mecanismos del Estado, usa los recursos del Estado, hace elecciones fraudulentas y pretende perpetuarse en el poder. Ahora bien, nosotros no planteamos aquí la violencia como modo de salir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Alianza País como partido de oposición? Que hace oposición, que hace crítica, que utiliza las libertades, las limitadas libertades, que utiliza los escenarios para participar, que criticamos y que además de eso denunciamos cada una de estas cosas, que nos organizamos y vamos a elecciones con inequidad, donde ellos se reparten los recursos, y además de eso, elecciones fraudulentas, y vamos.
Es decir, nosotros damos la batalla interna. Nosotros no llamamos a que la comunidad internacional venga a intervenir en República Dominicana, porque nosotros queremos y tenemos la determinación de dar la batalla interna. Y este es un régimen que, más allá de la formalidad democrática, tiene muchos visos de ser una dictadura de partido. Yo le he caracterizado como una dictadura de partido. Estamos hablando de casi 20 años y un proyecto reeleccionista que lo prorrogaría por prácticamente 24 años en el poder. De Danilo Medina. Usted ve entonces por qué es tan delicado el tema de la violación del principio de no intervención. Porque de pronto se podría armar un conciliábulo para entonces intervenir en la República Dominicana. ¿Y por qué yo soy tan exigente en este tema? Porque es que mi país, el tuyo y el tuyo, fue intervenido en el siglo XX 2 veces por tropas extranjeras. Y la última, la OEA, desconocieron nuestros derechos. Y la última se fraguó en la OEA. Entonces yo no puedo, para ponerme donde el capitán me vea, desconocer mi historia y desconocer lo que le pasa a países pequeños como el nuestro, cuando es parte de ese coro, porque ese coro que hoy hacemos contra otros, mañana lo van a hacer contra nosotros. Eso no quiere decir que uno apoye las cosas que están mal en cualquier país. O que no haya problema en Venezuela. O que no, que las cosas que están mal. Yo en ningún país del mundo estoy de acuerdo con que el Ejecutivo controle los órganos que están para controlarlo a él. O que elimine Entonces, la libertad de expresión. que elimine, soy completamente partidario de que haya la más absoluta libertad de prensa. Siempre con veracidad, pero libertad de prensa. Porque donde se pueda el ciudadano expresar y se puedan hacer las críticas. El Congreso es un órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo. Y nunca seré partidario que aún un partido tenga mayoría en el Congreso, tiene que respetar esa independencia. Nunca estaré de acuerdo con que el órgano electoral esté sometido a los intereses del partido de turno. El órgano electoral es un árbitro y tiene que ser el que da las garantías del resultado de unas elecciones. Y el Poder Judicial no puede estar sometido a los intereses del partido gobernante, como sucede en la República Dominicana. ¿Dónde se deciden las sentencias? La sentencia que favoreció a Félix Bautista, ¿dónde se decidió? No se decidió en la Suprema Corte de Justicia, se decidió en el comité político. Se decidió en el comité político. ¿Cómo se elaboró el expediente Odebrecht? No lo elaboró ese procurador, se elaboró de los intereses y los conciliábulos que hubo en el Palacio Nacional para reducir y solamente imputar a esas personas. Aquí no hay ni Ministerio Público Independiente, ni Justicia Independiente, ni Congreso Nacional Independiente, ni Cámara de Cuentas Independiente. Entonces, así como no estoy de acuerdo con eso en mi país y lucho contra eso, también no estoy de acuerdo con ningún régimen que lo imponga. Ahora, yo lucho en mi país. Y para poder tener la fuerza de poder luchar en mi país, porque aquí haya una democracia, entonces por eso es que nos organizamos en partido. Y por eso hacemos oposición, y nosotros hacemos una oposición frontal. Claro, practicamos la política una política seria y en serio. Y le decimos las cosas como que la creemos. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos. Nos equivocamos, pero la defendemos y la planteamos con toda claridad. Guillermo, de Danilo Medina forzar a sus legisladores a que cambien la Constitución y de hecho que sea aprobada la reforma constitucional para que Danilo Medina sea habilitado para un tercer periodo, ¿qué usted cree que pasaría? ¿Y cuáles serían las acciones de Guillermo Moreno y Alianza País en un escenario como el que le acabo de mencionar? Lo primero es que solamente hay modificación de la Constitución comprando legisladores. Es decir, que ya el origen de cualquier modificación constitucional
para introducir la reelección es un origen espurio. Es un origen ya manchado de ilicitud. Por tanto, así como lo hizo en el 2014, 2015, que modificó comprando legisladores, ahora tendría que reiterar el método. Y ya eso entonces nos da una idea de la falta de legitimidad que tendría una modificación constitucional de esa naturaleza. Pero además, nosotros entraríamos en una profunda crisis política de producirse una modificación constitucional para introducir la reelección. Porque estaríamos transitando posiblemente de una dictadura de partido a una dictadura de persona. Es decir, es alguien que utilizando todos los recursos del Estado, poniéndose por encima de la Constitución, comprándose su Constitución, porque sería comprarse su Constitución, mañana es la reelección, pasado puede ser cualquier otra cosa, comprándose su Constitución, entonces se eterniza. Yo me pregunto, ¿y qué diferencia hay de eso con el sátrapa Trujillo? No era eso lo que hacía. No era eso lo que hacía el sátrapa. Era eso, era que imponía su voluntad por encima de la Constitución. Cada vez que le interesaba modificar la Constitución, imponía su voluntad. Y entonces tenía una serie de legisladores que eran leales, sometidos, que sencillamente respondían a todo lo que era la voluntad del sátrapa, que estaba por encima de las instituciones, del Congreso, de la justicia, de todo, de la ley. Entonces, si tenemos un presidente que se impone así, entonces, ¿cuál es la diferencia que tendríamos entonces de un presidente que de manera reiterada una y otra vez se impone y compra la Constitución? ¿Cuál es la diferencia con el sátrapa? Doctor, en otro tema, hay una realidad social que vivimos en República Dominicana y es la apatía de los jóvenes de accionar, de participar. Quizás sea por el descrédito de los partidos políticos, porque la ley no se cumple, porque aquí se vulnera el Estado de Derecho de manera constante, que tiene que ver con esa modificación constitucional cada 4 años para elegir presidente, pero según la Junta, alrededor de 600.000 jóvenes tendrán derecho a votar en el 2020. Hay una gran cantidad de jóvenes que no les interesa participar en política, no les interesa comprometerse en política, porque, comprándole su discurso, por 20 años tenemos una dictadura de partido, aquí no se aplica la ley, aquí la corrupción sigue creciendo. Pero, ¿qué hacer entonces? En el caso específico de Alianza País, ¿qué puede hacer Alianza País para aportar su grano de arena desde ese partido para motivar a jóvenes que son profesionales, que hoy entienden que no tienen que participar de la política por real y efectivamente les afecta las decisiones de esos políticos, ellos participen o no, para tratar de cambiar el rumbo de República Dominicana hacia un norte mejor? ¿Qué está haciendo Alianza País para captar a esos jóvenes, para poder lograr en el 2020 tener un Congreso por lo menos diverso, donde no exista un control total, monolítico del partido de gobierno, y ciertamente que se logre iniciar la fiscalización que está obsoleta en el Congreso actualmente de República Dominicana? Mira, lo primero es decirle a esos jóvenes, a los que me estén viendo y escuchando, que toda esa propaganda sobre la apatía política y sobre la indiferencia política es la propaganda del oficialismo. El partido oficial ha ido creando condiciones para desprestigiar lo que es el compromiso social, el compromiso político. Y entre otras cosas, presentar que todos los partidos somos iguales. Y entonces, como las cosas que se ven más en la prensa es las acciones vandálicas de muchos partidos, de comerciantes de la política, que lo tenemos y que tienen décadas así, entonces luego hacen un silogismo de que, bueno, todos los partidos son iguales, entonces todo lo que hacen, por ejemplo, los partidos que tienen diputados y van al Congreso a buscar barrilito y cofrecito,
todos los partidos son iguales, por tanto, todo el que esté en el Congreso o todo el que participe en política es para eso. Y no es así. Eso es falso. Lo primero es que eso es falso. Alianza País tiene un diputado nacional que renunció al barrilito, al cofrecito, a las exoneraciones, a todo tipo de prebendas. Al Día de la Madre. Se llama diputado Fidelio Despradel. Al Día de la Madre. Entonces eso no se divulga. Eso debiera ser constantemente, cada vez que se habla. No, aquí lo mencionamos varias veces. Sí, no, pero me refiero de manera general. Cada vez que se hablara de que el Congreso no sirve, debiera decirse, bueno, hay una parte del Congreso que no sirve, pero hay tales diputados con una conducta distinta. No, es parte de ese discurso, meterlos todo en un saco. Eso mismo hacen con los partidos. Y entonces yo les digo, la indiferencia, mantenerse indiferente frente a problemáticas como la que hoy tenemos, es hacerle el juego, es hacerse el cómplice de los mismos que nos están oprimiendo. Porque se puede ser cómplice por acción o por omisión. Los cómplices por omisión son los que roban, los que participan, los que se enriquecen. Los cómplices por omisión son los que se hacen indiferentes. Por eso el discurso de Alianza País es exhortar a los jóvenes a que asuman compromiso social y a que asuman compromiso político. Incluso quisiéramos que vinieran a Alianza País, pero para nosotros lo importante es que asuman compromiso político en una opción que haga política seria y en serio. Si encuentran una opción que no es Alianza País, magnífico. Para nosotros es más importante que tenga compromiso político e incluso que esté en Alianza País. Pero si está en Alianza País, mucho mejor para nosotros. Lo que para nosotros es grave es la indiferencia. Y sobre todo, ¿por qué es que no podemos y no debemos ser indiferentes? Porque son los políticos los que toman las decisiones que afectan nuestras vidas. Cada vez que el Congreso toma una decisión, cada vez que el Ejecutivo toma una decisión, está afectando esa decisión la vida del presente y la vida del futuro de nuestros hijos. Entonces, si nosotros nos ausentamos de la política, nunca tendremos oportunidad de ser parte de las decisiones. Seremos siempre las víctimas de las decisiones. Y de lo que se trata es que seamos protagonistas también en la toma de decisiones. Pero para eso tenemos que participar en política. Para eso, y participar en política no es suficiente dar un like y decir me gusta. No, es asumir compromisos. En nuestra comunidad, ¿cuáles son los problemas que tiene la comunidad concreta donde yo vivo? ¿Cuáles son los problemas del país? Por ejemplo, que nuestros jóvenes se pregunten, óyeme, ¿cómo es que este país los gobiernos del PLD lo han hipotecado? Es decir, ya la deuda pública dominicana está por encima de los 41.000 millones de dólares, que representa el 52% del Producto Interno Bruto. Solamente en este año vamos a pagar de servicio de la deuda 231.000 millones de pesos. Y entonces preguntarse, ¿qué se hizo con esa deuda? ¿Qué se hizo con esa deuda? Además de tener presupuesto, por ejemplo, el de este año, que está por encima de los 900.000 millones de pesos, y además de eso, las deudas que se han tomado, ¿qué han hecho esta gente con esa deuda? Enriquecerse. Entonces, eso tiene que interesarle a los jóvenes. Los jóvenes tienen que pensar cómo esos políticos que nos dirigen están tomando decisiones, porque esa deuda que ellos están tomando no la van a pagar esos políticos, la van a pagar los jóvenes de hoy y los hijos de esos jóvenes. Entonces no podemos ser indiferentes, tenemos que asumir un compromiso político. Ahora, Alianza País no puede ir con un lazo a cada casa a amarrar a los jóvenes que participen en política. Nosotros tenemos que exhortarle a que vayan, pero nosotros hacemos una parte. ¿Qué parte hacemos nosotros? Organizarnos en partido. ¿Qué parte hacemos nosotros? Hacer un partido serio y que hace la política en serio. ¿Qué parte hacemos nosotros? Tratar de elevar los niveles de conciencia de la gente y de educación política. Esa es la parte nuestra. Ahora, ¿qué parte tiene que hacer el joven?
venir y asumir un compromiso. Guillermo. Esto es un compromiso de dos. Esto es como un matrimonio. Nosotros estamos organizando el partido, pero la otra parte tiene que venir para que entonces juntos podamos avanzar y presentarle a este país una propuesta en capacidad de cambiar este rumbo torcido que le han impuesto el Partido de la Liberación Dominicana a nuestro país. Guillermo, dentro de ese mismo trabajo que usted acaba de esbozar, de que trabajan los partidos políticos motivando a esa juventud y a otras personas de las comunidades de nuestro país, decirle que muchas personas le critican, que terminan las elecciones y luego como que ustedes duran un periodo de España boba, un periodo como de vacaciones, y no van a las distintas comunidades, no se ve un Guillermo Moreno en los barrios motivando con ese laborantismo político, ese trabajo de carpintería política que hasta por sus propios seguidores se lo exigen, y a la hora que se acercan las elecciones, un año preelectoral como este, se le ve ya más trabajando en la política. ¿A qué se debe eso? ¿Es cierta esa percepción? Porque yo le pregunté a mis seguidores en las redes sociales, les voy a entrevistar a Guillermo, díganme. Y muchos de los comentarios, inclusive de hasta personas que habían colaborado con usted anteriormente. Mira, te voy a decir dos cosas. Si fuera en pelota, yo te diría FAO, porque eso es un FAO. No es así. Alianza País no ha parado un minuto de trabajar en todas las comunidades donde estamos organizados. Nosotros en el año que recién acaba de concluir, hicimos 22 juramentaciones en una campaña nacional de afiliación. Y esas 22 juramentaciones, no solamente 20 de ellas fueron en el país, y una fue en Nueva York y otra fue en Orlando. Es muy activa su gente de Nueva York. Y son activos los compañeros de La Romana, los compañeros de San Pedro, los compañeros de San Francisco, los compañeros de Santiago, los compañeros de San Juan, los compañeros de San Cristóbal, los compañeros y compañeras del distrito de la provincia. Claro, nosotros estamos construyendo un partido. Nosotros tenemos recursos limitados. Y lo más meritorio es que lo estamos construyendo sin corrupción y lo estamos construyendo con el esfuerzo y la colaboración de la gente. Ahora acaba de concluir nuestra rifa nacional. ¿Qué rifaron? Nosotros rifamos una jipeta y se rifaron también 2 fines de semana. Eso fue a sugerencia de los compañeros de Nueva York en un resort del este, porque para los dominicanos, como vendemos una parte, no es tan atractivo la jipeta, pero sí es atractivo un fin de semana largo en Punta Cana. Y entonces, exactamente así mismo. Bueno, entonces los aliancistas estamos construyendo un partido con principios y además sobre una serie de normas, y donde los aliancistas entonces asumen compromisos. Hacer esas 22 juramentaciones, que esas juramentaciones fueron la culminación de un proceso, porque la juramentación es, digamos, el punto final. Eso fue precedido de un trabajo que se hizo en los barrios, en los territorios, visita, que las personas, a pesar del bono gas y de todos esos mecanismos de condicionamiento, dieran su apoyo para que se afiliarse en Alianza País, que fueran a un acto público a juramentarse. De muchas de las personas que se afiliaron, no todas pudieron ir por esa razón, pero fue fruto de un proceso. Es decir, ningún partido en la República Dominicana el año pasado hizo 22 juramentaciones de afiliados. Y si lo hizo, que me lo demuestre, porque le podemos mandar el video, le vamos a mandar el video donde se recogen esas juramentaciones, para que ustedes vean los locales. Mándenos todo, ahora mismo lo va a estar recibiendo en ese chat, para que lo pongas en el programa. Lo voy a mandar, para que lo pongas y lo pongas inmediatamente ahí. Claro. Y tú vas a ver ese trabajo, ningún partido hizo eso, y ese es el trabajo de un esfuerzo. Ahora bien, es la segunda parte que quiero decirte. Y quiero que así lo vean y lo oigan todos los que me están escuchando.
Alianza País no es ni puede ser un partido de un hombre o de una mujer. Alianza País es el partido de un colectivo de hombres y mujeres. Porque eso es una de las cuestiones que más daño le hace a nuestra democracia. En ese sentido, y discúlpeme que lo interrumpa, Alianza País respeta disidencia de ideas a lo interno del partido. Si la canaliza, todo el mundo tiene cualquier libertad de plantear, hacer su planteamiento en su organismo. Aún Alianza está en País, contra del presidente. Pero claro que sí, pero eso es normal. Para que lo sepa. Pero porque es normal. Ahora, tiene lo que nosotros no comulgamos es que la actividad política se convierte en un pleito de perros y gatos. Claro. Nosotros decimos, hay un tiempo para proponer, hay un tiempo para discutir, hay un tiempo para consensuar, hay un tiempo para decidir y hay un tiempo para ejecutar. Claro. Entonces, si finalmente se propone, vamos a llenar este vaso y nos ponemos finalmente de acuerdo, entonces cuando ya se decidió, todos nos unificamos en llenar el vaso. Hasta que luego se demuestre no debimos llenar el vaso, bueno, entonces volvemos a otro proceso, porque no podemos convertir la política, que implica tanto sacrificio, en una guerra entre hermanos, entre compañeros. Por eso nosotros, el que lee nuestros métodos de trabajo, se da cuenta que nosotros, cada tarea tiene que ser convertida en un proyecto. Y cada proyecto tiene que ser objeto de una planificación. Y en esa planificación deben participar todos y debe discutirse. Incluso propugnamos en nuestros estatutos y en nuestros métodos de trabajo se establece que ante cualquier diferencia hay que hacer los mayores esfuerzos por llegar a consenso. Y solo cuando se hace imposible el consenso, entonces se debe recurrir al voto por mayoría. Es decir, que nosotros buscamos que sea entre los aliancistas haya un nivel de identidad. Estamos viendo aquí las juramentaciones. Ahí están las juramentaciones. Sí, podemos ir conversando, Sí, porque claro. como escuché Sí. una música, Sí. podemos ir hablando. Está en Santo Domingo Este. Ya pasó la de Oeste, la de Santo Domingo Este. Don Guillermo, no San están Pedro. reciclando juramentaciones ahí. Bueno, si usted quiere, usted me conoce a mí. Usted tiene que invitarme. Usted sabe que yo no me presto a esas cosas. Y el día que me prestara a eso, Esa es la dejo romana. la política. Esto fue en Santiago. En Santiago. Pero un acto En Pedro Brán. con tarima y de todo. Pero claro que sí. Bueno, cojan En el ahí mis Distrito seguidores Nacional. que fueron los que estaban hablando está, ahí. en Moca. En Moca. Sigue, pero en sigue. menos de un minuto. Nueva York. Nueva York. ¿Dónde fue eso en Ese es Nueva York? Eso fue en una iglesia no recuerdo el nombre, pero es una iglesia muy reconocida, porque incluso fue una iglesia donde estuvo Malcolm X, y entonces también estuvo Mandela en esa iglesia, donde Qué una bien. iglesia muy reconocida de la ciudad de Nueva York. Bueno, ahí y el último vimos las imágenes en Orlando, Florida. Orlando. Es decir, que nosotros no solamente hicimos en el país, sino también en el exterior. Y se nos quedaron muchas otras juramentaciones que habrá de hacerse este año. Porque se trabajó, por ejemplo, en Puerto Rico, que estaba ya planificada y no se pudo hacer. Guillermo, ¿dentro de qué ideología podemos encasillar Alianza País? ¿Es un partido de derecha? ¿Es un partido de centro? ¿Es un partido de izquierda? ¿Qué podemos decir de Alianza País? Nosotros nos gusta identificarnos como un partido progresista. Un partido progresista. Normalmente, cuando uno dice esto, es un partido progresista, nos ubican en la izquierda, Claro. como partido progresista. Lo que queremos sobre todo significar es que Alianza País propugna por cambios. Es decir, nosotros no hacemos política para mantener el actual estado de cosas tal cual está, sino que nosotros propugnamos por introducir cambios. En primer lugar, en la de justicia social. Entonces, para nosotros hay una gran deuda social en la República Dominicana y como partido nosotros propugnamos por convertir en derecho lo que hoy día muchas veces se le da a la gente como dádiva. Y nosotros queremos que sean derechos de los ciudadanos ejercidos
ejercido como ciudadano, no porque usted sea del partido oficial. Entonces, la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo. Entonces, por eso ese es un primer orden. Otro segundo orden es, nosotros creemos en una democracia institucionalizada, pero también participativa. Es decir, donde existan, además de las elecciones, que no sea solo una democracia electoral, sino que sea una democracia que además de las elecciones, donde el pueblo pueda ejercer su voto de manera soberana y ese voto sea respetado porque haya un órgano electoral que así lo haga valer. Además de eso, que exista un Congreso que controle el Ejecutivo. Siempre he dicho, y lo quiero repetir una vez más, y que lo quiero repetir para que se grabe, en un gobierno de Alianza País, nosotros no queremos ser los dueños del Congreso. Nosotros queremos y le vamos a exigir al Congreso que ejerza el control y la fiscalización del Ejecutivo. Nosotros, en un gobierno de Alianza País, nosotros no queremos ser los dueños de la justicia. Nosotros queremos es una justicia independiente que con honestidad, aplique la ley. Y que haya, por tanto, también en un gobierno nuestro, nosotros no queremos ser dueños de la Cámara de Cuentas, ni controlarla. Porque si nosotros nos afanamos en controlar la Cámara de Cuentas, ¿qué es lo que eso significa? Que tenemos cuentas que ocultar. Y por eso necesitaríamos que la Cámara de Cuentas, entonces, controlarla. Pero en un gobierno de Alianza País, fíjense que nuestro lema es por un gobierno honesto. En un gobierno honesto no hay cuenta por ocultar, todo lo contrario. En un gobierno honesto tiene que haber transparencia en el uso de los recursos. Y nosotros queremos una Cámara de Cuentas que sea precisamente la que ponga en evidencia ante la sociedad la transparencia. Por eso no queremos que la controle. En un gobierno nuestro tiene que haber plenitud de libertades. Plenitud de libertades, claro. El ejercicio de las libertades implica también responsabilidades. Porque libertad no es sinónimo de libertinaje. Tener derechos y libertades implica también asumir responsabilidades. En fin, nosotros propugnamos y estamos como gobierno progresista, nosotros tenemos un compromiso de acabar con el relajo que hay en este país y enderezar este país. Uno de los problemas que a nosotros más nos golpea es el tema de la inseguridad pública. Y ese tema de la inseguridad pública va a requerir que en la dirección del Estado haya gobernantes con el carácter y con la determinación de aplicar las políticas públicas para enfrentar los niveles de delincuencia, los niveles de criminalidad. Hoy mismo salió un artículo que publiqué en el diario, en otro periódico, en el Diario Libre, precisamente donde hago un estudio, un análisis del nivel que ha llegado el tema del narcotráfico en la República Dominicana. El auge que tiene el narcotráfico en la República Dominicana solo se explica porque tiene complicidad de sectores oficiales civiles y militares. ¿Usted cree, Guillermo Moreno, que vivimos en un narcoestado? Y le voy a explicar mi pregunta. El senador Wilton Guerrero dice que hay más de 40 puntos de droga en la provincia donde él es senador del partido, en la zona. En la ciudad, porque dice que hay más de 40. De 100 en la provincia Peravia. Entonces, él lo dice. Pero también el senador de Pedernales establece lo mismo. Y más aún, el senador de Pedernales asevera de que no atrapan a ningún narcotraficante en Pedernales porque la policía, la DNCD y hasta los fiscales también le cogen dinero. Entonces, vemos como la DNCD hoy da una rueda de prensa a su vocero y dice que había hecho más de 20 intervenciones en el supuesto punto de droga dirigido por el Buche, quien es acusado el día de hoy por matar al coronel que murió
en todavía extrañas circunstancias. Entonces, vemos cómo tienen contabilizados los puntos de drogas. Como senadores oficialistas, porque no es lo mismo que lo diga Guillermo Moreno como un presidente de un partido de oposición, o lo diga Jaime Rincón, un comunicador independiente, a que lo diga los propios senadores oficialistas y que sepan cuántos hay. Entonces, podemos decir que vivimos en un narcoestado. Si no lo estamos, estamos cerca. Porque fíjese, el gran problema es que el narcotráfico es uno de los poderes fácticos ya de la República Dominicana. Así como las iglesias son poderes fácticos, las cúpulas empresariales son poderes fácticos. Las ONG. Las ONG son poderes fácticos que tienen capacidad de influir y de presionar. Hoy día el narcotráfico, los medios de prensa son poderes fácticos. Hoy día el narcotráfico es uno de los poderes fácticos en la República Dominicana. Y eso lo podemos ver no solamente por los volúmenes y las cantidades de droga que circula por el país, y además por el nivel de consumo. Fíjense que las propias autoridades admiten que en el país hay más de 40.000 puntos de droga. Y yo quiero que nos detengamos en ese dato. La República Dominicana es un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Si nosotros le quitamos las montañas, ¿verdad? Si le quitamos la montaña, cuando nosotros examinamos de todos los 48.000 kilómetros cuadrados, solamente hay más o menos un 7% del territorio es el que está habitado. Es decir, los 40.000 puntos de droga están en un espacio muy reducido. Es decir, que fácilmente nosotros pudiéramos establecer que cada 500 metros o cada 200 metros cuadrados hay un punto de droga en la República Dominicana. La droga, el narcotráfico se ha convertido, otro dato que es grave, en el principal empleador en muchos barrios y comunidades. Y legitimado por las autoridades. Y además de eso, el narcotráfico actúa en muchos barrios como el gran benefactor. Es donde ese buche y donde los buches de cada barrio y las orejas de cada barrio y la nariz de cada barrio, porque si hay un buche en Baní debe haber una oreja en otro sitio, ¿verdad? Entonces, ese buche era donde iban a tocarle su puerta y entonces él es un dador de pequeños beneficios. Y entonces se legitima. Entonces, para finalizar, ahora, antes tengo que decir esto. Entonces, ¿por qué es que esto sucede? ¿Por qué es que si no avanzamos hacia allá? Porque todo el narcotráfico solo puede tener ese auge y esa amplitud con el apoyo oficial. Entonces el narcotráfico influye en campañas políticas, subvenciona a representantes, subvenciona a candidatos. Entonces luego, ¿en qué se convierte eso? En protección, en impunidad. Fíjense que no hay en la República Dominicana ningún gran capo. Aquí la droga camina sola, es la única droga que camina sola, que se monta en los camiones sola, que luego aparecen los cargamentos solos, y no es de nadie. Nunca se atrapan los grandes capos. Ahora, en ese sentido, doctor, y teniendo en cuenta que tenemos elecciones en un año y un mes, las municipales, ya para ir al ámbito local, político, que puede cambiar esta realidad de cosas, ¿está Alianza País en la disposición de articular alianzas a nivel municipal y hasta a nivel presidencial con un conglomerado de partidos? ¿Está de acuerdo en ponerse de acuerdo, sentarse en una mesa, y bajo estas realidades que tenemos una dictadura de partidos por 20 años que puede prolongarse a 24 años, poner la carta y decir, bueno, el que surja de este conglomerado con mayor aceptación va a ser el candidato presidencial, o Miguel Pérez en tal provincia es el que tiene mayor aceptación, apoyemos todos ese candidato para tener mayor posibilidades de cambiar, que la oposición se ponga de acuerdo, porque vemos que hay muchos aspirantes presidenciales y cada quien es rey de su trinchera y nadie quiere sentarse, muchos sin ningún tipo de posibilidad de trabajo político aspiran a ser presidente de la República Dominicana porque tienen un partido político.
¿No es un poco egoísta también, y digo en el aspecto general, que muchos presidentes de partidos, agrupaciones políticas aspiren a la presidencia de la República, le pidan al electorado que confíe en ellos, que trabajen, cuando ellos no hacen ni siquiera el mismo sacrificio para poder cambiar lo que pasa en República Dominicana? Porque digo esto porque si una agrupación política sabe que no tiene la posibilidad en un momento determinado de llegar, pero está trabajando en ese sentido, y hoy tenemos más de 20 agrupaciones políticas de las más llamadas minoritarias, porque yo entiendo que ninguna es mayoritaria, el mayorismo lo da el pueblo dominicano. Ahora bien, ¿por qué no agruparse en una opción diferente? Esta nueva constitución que divide la municipal de las presidenciales da esa posibilidad, por lo menos en el ámbito municipal. ¿Está dispuesto Alianza P de articular alianzas municipales al 20? Le tengo una muy buena noticia, si es que no la sabe. Alianza País impulsa una coalición de partidos. Y no solamente que impulsamos una coalición de partidos como un espacio común en el que participen los partidos, que evidentemente tenemos de coincidencia la voluntad de sacar al PLD del poder. Y fíjense que no dije de sacar a Danilo, dije de sacar al PLD del poder, porque en el PLD no hay un candidato bueno y otro malo. No hay una facción buena y una facción mala. En el PLD hay candidatos y facciones que son cómplices por acción u omisión de todo lo que ha pasado en estos casi 20 años, y es una estructura que con cualquiera de esos candidatos irá a depredar el Estado, porque es una estructura preparada para eso. Ahora bien, Alianza País no solamente ha planteado y está articulando una coalición de partidos, sino que además nosotros hemos planteado y hemos aceptado, oye bien Jaime, y oye bien Euclides, nosotros hemos planteado, junto con Opción Democrática, una coalición de partidos e ir a elecciones primarias, para que esa dificultad que hay, en que muchas veces... Abiertas. Esa dificultad que muchas veces hay, que yo quiero ser candidato a regidor y tú quieres ser candidato a regidor de otro partido y no nos podemos poner de acuerdo, entonces vamos a unas elecciones primarias abiertas y entonces ¿qué? Entonces el electorado decida. Alianza País y Opción Democrática han hecho ese planteamiento y están trabajando para eso. Precisamente el día jueves de esta semana tenemos hay un encuentro en la Junta. Una vista pública donde se va a conocer de la propuesta que ha hecho Opción Democrática y Alianza País de la conformación de una coalición de partidos para que como coalición participemos en las primarias con padrón abierto, para ver si podemos concretar no solamente el deseo de que se dé una unidad, no, o que se dé una alianza, sino que hemos planteado un método concreto, viable, para que esa alianza pueda resolver ese problema. Y de así resulte que todo el que quiera de cualquier partido ser candidato a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, a presidente de la República, entonces participe en la coalición. Esa coalición tendrá una boleta común con todas las candidaturas, y entonces el pueblo, la gente, los miembros de ese partido, más como es con padrón abierto, la ciudadanía elegirá a los candidatos. Si elige un candidato, te elige a ti como candidato a regidor y yo era candidato a regidor, entonces tú serás el candidato a regidor de la coalición. Y mi deber y mi compromiso es apoyarte, pero en cualquier nivel. Es decir, que ese es el planteamiento de Alianza País, que hace viable no solamente la coalición, sino que hace viable la unidad y la conformación de un espacio de oposición amplio. Ustedes tienen una coalición entre Alianza País y el partido de Menú, que es Opción Democrática. Muy bien. Si otro partido tiene un candidato en un lugar donde ustedes no tienen un candidato fuerte, o tienen un candidato pero el otro candidato del otro partido está mejor posicionado, ¿no están abiertos ustedes a una coalición o a una alianza?
siempre y cuando podamos coincidir en los propósitos que orienta digamos, a toda esta coalición, estamos abiertos a eso. La ley de partidos, sin embargo, limita las alianzas a solamente el 20%. a un 20%. Vamos a esperar que la Junta termine de reglamentar el tema de la coalición, porque pudiera aperturar, abrir un espacio mayor. Para nosotros eso sería lo maravilloso. Para nosotros sería maravilloso. Hay otras coaliciones. Para nosotros sería maravilloso que en base a un programa común de compromisos y de propósitos, para que defina no solamente sacar al PLD, sino para qué lo vamos a sacar. Nosotros decimos para hacer el cambio democrático. Sobre la base de ese programa común, donde quiera que haya un candidato que sea mejor que otro, a que todos apostemos para apoyar ese candidato. Desde la presidencia de la República hasta vocal en un distrito municipal. Y nosotros poder unificar una boleta en la cual todos podamos unificarnos, siempre sobre un programa, porque lo digo hoy, nosotros no vamos al Estado, no, Alianza País no va al gobierno a repetir y a reproducir las prácticas del ejercicio de la política y del poder que precisamente hoy queremos extirpar del Estado. Tiene que ser sobre la base del compromiso. Nosotros vamos a gobernar, pero vamos a llevar a los corruptos a la cárcel. Vamos a recuperar lo robado. Vamos a acabar con la impunidad. Vamos a parar el irresponsable endeudamiento público. Vamos a fortalecer la producción nacional. Vamos a convertir en derecho el derecho al trabajo decente, la educación de calidad, salud de calidad, seguridad social. Vamos a proteger el medio ambiente. Es para eso que nosotros vamos al gobierno. Vamos a leer, doctor, los comentarios de nuestros amigos para luego finalizar con una última pregunta. Dice Brandy Calderón: Guillermo Moreno siempre ha dado declaraciones acertadas en los medios y no recibe cobertura. No sale en ningún medio, pero se aprovecha el rechazo que siente la minoría dominicana por lo que dijo sobre respetar al gobierno de Maduro. Dice Brandy Calderón que hay un rechazo por parte de la ciudadanía. Dice Pablo Gastón: doctor Guillermo, la única vía de ganar en el municipio de Guerra de la alcaldía con Jaime Rincón alcalde. Saludo a Pablo, gracias. Seguimos con los comentarios. Dice Ismelda Rodríguez: unidos al pueblo, lo sacaremos del poder. Dice Ismelda Rodríguez. Dice Agustín Fortuno: un hombre preparado y con voluntad. Guillermo, dice Agustín Fortuno. Los seguidores de Alianza País. Sí, están ahí, dice. No, ¿por qué? Elvi Dolor Abreu. La alcaldía de San Francisco de Macorís. Sí, no, sino que se ve la foto, se ve la bandera. Sí, ellos están identificados. Dice, entonces, hay que la decirle alcaldía que no saquen la bandera. Dilo. No, excelente. No, pero está muy bien. Está bien. No, el anterior. El anterior no lo leímos. Dice que la alcaldía de San Francisco de Macorís es de Alianza País. Dice Jorge L. Hinoa: nuestro saludo desde Boston al próximo presidente Guillermo. Dice Jorge L. Hinoa desde Boston, un saludo. Dice Manuel Cabrera: dice, firmen, ni un solo paso atrás, avancemos, tiempo de entrega, tiempo de cambio, tiempo de acción. Qué bonito, qué bonito. Manuel Cabral. Dice Rubén Vélez: todos quieren lo mejor cuando no están en el poder. ¿Qué cosa la de los políticos? Mi opinión, todos son y harán lo mismo de lo mismo. Mentiras que arreglarán nada, al contrario, hacen pactos con delincuentes. Yo quiero, Rubén Vélez es siempre nuestro fiel seguidor de que hay personas diferentes. Rubén, no pierda las esperanzas. Rubén debe quedarse en su casa y dejar que sigan decidiendo por él. Porque lo que nosotros quisiéramos es que él no hable de los políticos, que él asuma un compromiso político con el que él quiera y él participe. Vamos. Y no siga dejando que los demás decidan por él. El comentario anterior dice Guillermo presidente, Jaime Meléndez. Dice Manuel Cabral desde Passaic, New Jersey, activo con el cambio. Saludo en New Jersey. El alcalde de Passaic era dominicano. No sé si actualmente lo es.
Dice Winton Marte, Ramfi presidente, Una Guillermo propuesta, Moreno una vicepresidente. propuesta, una ¿Qué consigna. usted opina de Ramfi, Guillermo? Lo primero es que hay que definir si esa persona puede ser candidato en la República Dominicana. Esa es una tarea que tiene que hacer la Junta. Pero fíjese el drama. Usted como abogado y como ex fiscal, ¿qué opina? Fíjese el drama de esa candidatura, que lleva el nombre, dos nombres, que son para la República Dominicana un recordatorio de todos los criminales más grandes que ha habido en este país. Porque Trujillo sometió y subyugó y mató durante 30 años, y él lleva el apellido. Y su nombre, Ramfi. Ramfi es el responsable de la muerte de los héroes del ajusticiamiento de Trujillo en la Hacienda María. Y ese, que era el hijo de Trujillo, Ramfi, él lleva su nombre. Entonces imagínense la gravedad de un candidato cuyos dos nombres de identidad lo que refieren es a dos de los criminales más grandes, más sanguinarios que hemos tenido en la historia dominicana. Bueno, ahí están los ranfistas, y decirle también, pero el Domínguez porque él se llama Luis José Ramfi. Bueno, usted me habló Domínguez de Trujillo, y el Domínguez, que es de un héroe de nuestro país. Ahora, fuera de eso. Es descendiente por ahí, por el Domínguez. Un nieto no tiene la culpa, ni debe cargar con la culpa. Pero si yo le puedo decir algo, si yo soy nieto de un presidente, y ese presidente, de una persona que gobernó y fue un dictador, y yo quiero gobernar en democracia, lo primero que debo hacer es pedir perdón al pueblo que mi abuelo subyugó y sometió. Pero ¿cómo puede alguien pedir perdón por algo que no ha hecho? No, pero puede pedir perdón en nombre de su familia. Como en nombre de su familia, y de arrepentimiento y de ruptura con ese pasado que está en su familia, porque él no es ajeno. Incluso su propia fortuna y su vida no es ajeno a lo que su abuelo se robó de este país. ¿Entiende? Entonces, él no es un sujeto que es sobrino, nieto, 14º. Estamos hablando de alguien que está directamente vinculado. Y lo primero que debiera hacer es pedirle perdón en nombre de su familia y de él mismo al pueblo dominicano, a los millones de hombres y mujeres que padecieron los efectos de esa dictadura, la más sanguinaria de América, de toda esa época, y que sometió el Estado y que se enriqueció con todos los bienes de este país, con los recursos. Entonces, él que quiere plantear o se quiere plantear ahora, o plantea participar en un régimen democrático, la primer carta de presentación para ser creíble es que muestre el arrepentimiento y la ruptura con lo que es el pasado de su abuelo, y no tratar de aprovechar el apellido de su abuelo precisamente para promocionarse. Usted sabe que hoy día, Jaime, doctor, yo siempre he dicho que gran parte de la aceptación o del arraigo que tiene esa candidatura es fruto del descrédito democrático de República Dominicana y la falta de conocimiento de la historia de esta juventud de hoy día. En parte es que así. le atribuye a él. Sí, y sobre todo de lo que ha hecho el PLD con este país y los otros partidos que han gobernado. Y tú sabes por qué también, por qué pasa esto. Porque nosotros hicimos borrón y cuenta nueva con esa dictadura y no establecimos las responsabilidades y las sanciones a todos aquellos, todo lo contrario. Después de 30 años de dictadura, luego se reciclaron en el 66. Claro, Balaguer fue presidente 5 años después. Nosotros no pasamos, no establecimos no solo la evaluación, sino las sanciones que correspondían para que esa etapa quedara atrás. ¿Y qué permitimos? Que se reciclaran.
Y entonces hemos tenido los gobiernos de la etapa democrática, partidos como por ejemplo el PRD en el 78, que debió hacer el gran transformación democrática del 78 al 86, ¿y qué hizo? Justificó el retorno de Balaguer en el 86. Y luego viene el PLD, que es el gobierno que surge precisamente de la crítica al PRD y al Partido Reformista, que debió ser el gran renovador, y los que han gobernado traicionaron los principios de ese partido, pero además, sobre todo, las prácticas y los principios de Juan Bosch. Y entonces terminaron PRDizándose y balaguerizándose. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, en ese contexto, entonces mucha gente mira hacia atrás. Pero no podemos, y debemos decirle a los jóvenes, no es mirando hacia atrás, es mirando hacia el futuro. Es nosotros tomando la historia en nuestras propias manos. Nosotros no tenemos que irnos para atrás, nosotros podemos construir un país mejor con nuestro esfuerzo, con nuestro compromiso. Por la democracia, por la justicia social. Ese es el país que queremos, no un país que nos retrotraiga, doctor Guillermo, a épocas pasadas. En pocas palabras para finalizar, ¿cuál es su opinión de la actuación de ayer del expresidente Leonel Fernández de pararse a comer yaniquecas con unas doñitas en Guayacanes? Usted sabe que son actos demagógicos y son actos de politiquería y que no merecen ningún tipo de evaluación porque no tienen ningún valor ni tampoco tienen ninguna significación que no sea el utilizar esos escenarios para pretender presentarse de una manera que no lo es, porque durante 12 años que gobernó, ¿cuántas veces comió yaniqueque? Bueno, hemos finalizado, estimados amigos, esta interesantísima entrevista que le pedimos a cada uno de ustedes que por favor compartan esta entrevista en este momento para que sus amigos y familiares que no pudieron ver este programa en vivo lo puedan ver en diferido. Continúen con la programación del Nuevo Diario TV y nos vemos mañana de 5 a 6 de la tarde aquí en el Nuevo Diario en la tarde. Que Dios les bendiga.